Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que seguramente va a despertar su curiosidad, porque vamos a desgranar esas polémicas palabras de Demet Özdemir que apuntan directamente a Can Yaman. El título lo dice todo: Can Yaman no cree en ella. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones? ¿Cuál es la verdad o la perspectiva de Demet sobre su excompañero y posible exnovio? Prepárense porque vamos a analizarlo todo con detalle, desentrañando las posibles motivaciones, el contexto y lo que esto podría significar para la imagen pública de ambos. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse que ven por aquí. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos lo más jugoso del mundo del entretenimiento y las celebridades. Así que, como les comentaba, el foco de nuestro vídeo de hoy son las recientes declaraciones de Demet Özdemir, que han puesto el foco en su relación y su percepción sobre Can Yaman. Para quienes quizás no estén al tanto, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosa serie turca Erkenci, una novela que no solo conquistó audiencias en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Su química en pantalla era innegable, y esto, como suele suceder en estos casos, desató una oleada de rumores sobre una posible relación sentimental fuera de cámaras. Durante un tiempo las especulaciones fueron intensas, y aunque nunca confirmaron oficialmente su noviazgo, sí que hubo momentos que alimentaron esas fantasías de los fans. Sin embargo, parece que las cosas, al menos desde la perspectiva de Demet, no fueron tan sencillas como parecían o como se las presentaron. Las palabras que han incendiado las redes sociales y los medios de comunicación provienen de una entrevista reciente de Demet Özdemir, donde, al ser consultada sobre Can Yaman, lanzó una frase que ha sido interpretada de diversas maneras. Lo que se ha difundido es que Demet Özdemir parece expresar una falta de creencia en las intenciones o en la forma de ser de Can Yaman, al menos en ciertos aspectos. La frase clave, traducida y comentada extensamente, sugiere que ella no cree en algo que él representa o en cómo él se presenta ante el mundo. Esto abre un abanico de preguntas. ¿Se refiere a su profesionalismo? ¿A su personalidad? ¿A su forma de manejar las relaciones públicas? ¿O quizás a algo más profundo, relacionado con la verdad de sus acciones o palabras? Analicemos el contexto de estas declaraciones. Demet Özdemir, a diferencia de Can Yaman, ha mantenido un perfil público un tanto más reservado y enfocado en su carrera actoral. Si bien es una figura muy popular, su vida privada tiende a ser menos expuesta y cuando habla de ella, lo hace con cautela y reflexión. Por otro lado, Can Yaman es conocido por un estilo más extrovertido, carismático y a menudo, polémico. Su popularidad global ha venido acompañada de una imagen que algunos perciben como un tanto egocéntrica o enfocada en su propia imagen. Es posible que las declaraciones de Demet nazcan de esta diferencia de enfoques y de experiencias vividas durante el tiempo que compartieron trabajando juntos y posiblemente en su vida privada. Cuando Demet dice Can Yaman no cree en ella, lo más probable es que se esté refiriendo a que ella percibe que Can Yaman no cree en su manera de ser, en sus principios, o quizás en su forma de manejar las cosas. Podría ser una respuesta a alguna situación específica, o una generalización basada en sus interacciones. Por ejemplo, si Can Yaman es percibido como alguien que busca constantemente la atención mediática, que exagera sus logros o que tiene una visión muy particular de cómo deben ser las cosas, Demet podría estar diciendo implícitamente que él no valora o no comprende una aproximación más discreta o humilde a la vida y a la profesión. Otra interpretación posible es que Demet sienta que Can Yaman no cree en ella como persona o como profesional. Esto podría ser muy delicado. Si durante su colaboración o su relación, ella sintió que él minimizaba sus aportaciones, dudaba de sus capacidades o la trataba de una manera que socavaba su confianza, entonces sus palabras adquieren un peso emocional considerable. Imaginen la presión de trabajar en un set donde hay química, pero quizás también tensiones subyacentes, y luego, en una entrevista, una de las partes revela que la otra no confiaba o no valoraba su esencia. Es crucial considerar también el impacto que estas palabras tienen en la opinión pública y en sus respectivas carreras. Can Yaman está en un momento de expansión internacional, con proyectos en Italia y otros países, y su imagen de galán turco es un activo importante. Declaraciones de este tipo, viniendo de una figura tan relevante como Demet Özdemir, podrían sembrar dudas sobre su carácter o su forma de relacionarse. Por otro lado,
Demet se posiciona como una profesional reflexiva y honesta, que no teme expresar su punto de vista, lo que podría fortalecer su imagen entre aquellos que valoran la autenticidad. Debemos ser cautelosos al interpretar estas declaraciones, ya que la comunicación es compleja y lo que se dice en una entrevista a menudo está influenciado por el contexto, el tono y las preguntas del entrevistador. Sin embargo, la contundencia de la frase elegida por Demet Özdemir sugiere que hay un trasfondo importante. No es una crítica superficial, sino una afirmación que parece tener raíces en experiencias concretas. Podría ser que Demet se sienta incomprendida por Can Yaman, o que él no la vea como ella realmente es. O quizás, y esta es una posibilidad que siempre está latente en el mundo del espectáculo, hay un elemento de estrategia mediática detrás de estas declaraciones, buscando generar interés o distanciarse de una etapa pasada. Pensemos en los fanáticos. Los seguidores de ambas estrellas, especialmente aquellos que admiraban la pareja que formaban en Erkencikus, probablemente se sentirán divididos o confusos. Por un lado, están aquellos que idealizaban su relación y que verán estas palabras como una decepción. Por otro lado, hay quienes respetan la honestidad de Demet y prefieren su perspectiva más reservada. El debate en redes sociales es intenso, con seguidores de uno y otro defendiendo sus posturas y generando nuevas teorías y especulaciones. Sería interesante, si tuviéramos la oportunidad, escuchar la explicación completa de Demet Özdemir, el contexto exacto de la pregunta y la respuesta. A menudo los fragmentos que se viralizan no capturan toda la nuance de lo que se quiso decir. Sin embargo, basándonos en la información que tenemos, la implicación es clara: Demet Özdemir tiene una visión sobre Can Yaman que no es de total aprobación o validación. La falta de creencia puede referirse a la autenticidad de su persona, a su forma de actuar, o a cómo él percibe el mundo y las personas a su alrededor, incluida ella misma. Más allá de las especulaciones sobre su relación pasada, estas palabras también nos invitan a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras percepciones de las figuras públicas y cómo estas figuras se presentan a sí mismas. Can Yaman ha construido una marca personal muy fuerte, y es natural que haya quienes lo admiren incondicionalmente mientras que otros, como Demet Özdemir, puedan tener una visión más matizada y crítica. No se trata de culpar a uno o a otro, sino de entender las diferentes perspectivas que pueden surgir de experiencias compartidas, pero vividas de manera distinta. En resumen, las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman, encapsuladas en la frase «Can Yaman no cree en ella», sugieren una desconexión o una diferencia fundamental en la forma en que se perciben mutuamente o en cómo ella cree que él la percibe. Es probable que esto derive de sus interacciones y experiencias conjuntas, marcadas por la fama, la presión mediática y las dinámicas personales que surgen al trabajar estrechamente. Lo que queda claro es que Demet Özdemir, con esta declaración, ha abierto una puerta a una conversación más profunda sobre la autenticidad, la percepción y las relaciones en el exigente mundo del espectáculo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desgranar las posibles interpretaciones de las impactantes palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Como siempre, la verdad completa puede ser más compleja de lo que parece, y solo ellos dos conocen los detalles íntimos de su historia. Pero es fascinante observar cómo las figuras públicas, a través de sus declaraciones, nos invitan a reflexionar sobre temas universales como la confianza, la percepción y la autenticidad. Dejando un poco de lado el drama y las polémicas, quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las palabras de Demet Özdemir? ¿Cuál creen que es la interpretación más acertada? ¿Se imaginan algún escenario específico que haya llevado a esta declaración? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección destinada para ello. Adoro leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida de estas celebridades. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Con su ayuda, este canal sigue creciendo y podemos seguir trayéndoles lo mejor del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.